Mil grullas por Elsa Bornemann. Ilustraciones María Jesús Álvarez. Naomi Wynterbe y Yoshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los niños, porque ellos eran nuevos en el mundo, también como todos los niños. Pero el mundo era ya muy viejo entonces, en el año 1945, y otra vez estaba en guerra. Naomi y Yoshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima, se habían desarrollado del mismo modo, en un clima de sobresaltos entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a las noticias de la radio, que hablaban de luchas y muerte por todas partes. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. Y también se estaban descubriendo el uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellos podía transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas si habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras. Estaban tan acostumbrados al silencio. Pero Naomi sabía que quería a ese muchachito delgado que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella la ración de camotes que había traído de su casa. «No tengo hambre», le mentía Toshiro, cuando veía que la niña apenas si tenía 2 o 3 galletitas para pasar el mediodía. «Te dejo mi vianda», y se iba a corretear con sus compañeros hasta la hora del regreso a las aulas, para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. Naomi poblaba el corazón de Toshiro. Se le anudaba en los sueños con sus largas trenzas negras. Le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella, pero ese futuro quedaba tan lejos aún. El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano, que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares. Y con la misma intensidad que con otras veces habían esperado sus soleadas mañanas, ese año el verano los ensombreció a los dos. Ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. Su comienzo significaba que tendrían que dejar de verse durante un mes y medio inacabable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos una de la otra, sus familias no se conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente la reanudación de las clases. Acabó junio y Toshiro arrancó contento la hoja del almanaque. Se fue julio y Naomi arrancó contenta la hoja del almanaque. Y aunque no lo supieran, por fin llegó agosto, pensaron los dos al mismo tiempo. Fue justamente el 1 de ese mes cuando Yoshiro viajó junto con sus padres hacia la aldea de Miyashima. Iban a pasar una semana. Allí vivían los abuelos, 2 ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones de su local. Ya no vendían nada. No obstante, sus manos viejas seguían moldeando la arcilla con la misma dedicación de otras épocas. «Para cuando termine la guerra», decía el abuelo. «Todo acabará algún día», comentaba la abuela por lo bajo. Y Toshiro sentía que la paz debía de ser algo muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra, tal como a él se le aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi. ¿Y Naomi? El 1 de agosto se despertó inquieta. Acabo de soñar que caminaba sobre la nieve sola,
descalza, ni casas ni árboles a su alrededor. Un desierto helado y ella atravesándolo. Abandonó el tatami, se deslizó de puntillas entre sus dormidos hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. Ella le devolvió un suspiro. El 2 y el 3 de agosto escribió trabajosamente sus primeros haikus. Lento se apaga el verano, enciendo lámpara y sonrisas. Pronto florecerán los crisantemos. Espera, corazón. Después, achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita de laca en la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus hermanos. El 4 y el 5 de agosto se los pasó ayudando a su madre y a las tías. Era tanta la ropa para remendar. Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras niñas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese. La aguja iba y venía laboriosa. Así, quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra, y en los puños de la camisa de su papá, el pedido de que Yoshiro no la olvidara nunca. Y los dos deseos se cumplieron. Pero el mundo tenía sus propios planes. 8 de la mañana del 6 de agosto, en el cielo de Hiroshima. Naomi se ajusta el obi de su kimono y recuerda a su amigo. ¿Qué estará haciendo ahora? Ahora, Yoshiro pesca en la isla mientras se pregunta, ¿qué estará haciendo Naomi? En el mismo momento, un avión enemigo sobrevuela el cielo de Hiroshima. En el avión, hombres blancos que pulsan botones y la bomba atómica surca por primera vez un cielo. El cielo de Hiroshima. Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad. En ella, una mamá amamanta a su hijo por última vez. 2 viejos trenzan bambúes por última vez. Una docena de chicos canturrea Donguri koro koro, donguri ko por última vez. Cientos de mujeres repiten sus gestos habituales por última vez. Miles de hombres piensan en mañana por última vez. Naomi sale para hacer unos mandados. Silenciosa, explota la bomba. Hierven, de repente, las aguas del río. Y 500,000 de japoneses, 500,000 de seres humanos se desintegran esa mañana. Y con ellos desaparecen edificios, árboles, calles, animales, puentes y el pasado de Hiroshima. Ya ninguno de los sobrevivientes podrá volver a reflejarse en el mismo espejo, ni abrir nuevamente la puerta de su casa, ni retomar ningún camino querido. Nadie será ya quien era. Hiroshima arrasada por un hongo atómico. Hiroshima es el sol. Ese 6 de agosto de 1945, un sol estallando. Recién en diciembre logró Toshiro averiguar dónde estaba Naomi. Y aunque aún estaba viva, Dios, ella y su familia internados en el hospital ubicado en una localidad próxima a Hiroshima, como tantos otros cientos de miles que también habían sobrevivido al horror, aunque el horror estuviera ahora instalado dentro de ellos, en su misma sangre. Y hacia ese hospital marchó Toshiro una mañana. El invierno se insinuaba ya en el aire, y el muchacho no sabía si era el frío exterior
o su pensamiento que lo hacía titiritar. Naomi se hallaba en una cama situada junto a la ventana, de cara al techo, con los ojos abiertos y la mirada inmóvil. Ya no tenía sus trenzas, apenas una tenue pelucita oscura. Sobre su mesa de luz, unas cuantas grullas de papel desparramadas. «Voy a morirme, Toshiro», susurró. No bien su amigo se paró en silencio al lado de su cama. «Nunca llegaré a plegar las 1000 grullas que me hacen falta». «¿1000 grullas?» o senbatsuru, como se dice en japonés. Con el corazón encogido, Toshiro contó los que se hallaban dispersos sobre la mesita. Solo 20. Después, las juntó cuidadosamente antes de guardarlas en un bolsillo de su chaqueta. «Te vas a curar, Naomi», le dijo entonces. Pero su amiga no lo oía ya. Se había quedado dormida. El muchachito salió del hospital bebiéndose las lágrimas. Ni la madre, ni el padre, ni los tíos de Toshiro, en cuya casa se encontraban temporariamente alojados, entendieron aquella noche el porqué de la misteriosa desaparición de casi todos los papeles que, hasta ese día, había habido allí. Hojas de diario, pedazos de papel para envolver, viejos cuadernos y hasta algunos libros que parecían haberse esfumado mágicamente. Pero ya era tarde para preguntar. Todos los mayores se durmieron, sorprendidos. En la habitación que compartía con sus primos, Toshiro velaba entre las sombras. Esperó hasta que tuvo la certeza de que nadie más que él continuaba despierto. Entonces se incorporó con sigilo y abrió el armario donde se solían acomodar las mantas. Mordiéndose la punta de la lengua, extrajo la pila de papeles que había recolectado en secreto y volvió a su lecho. La tijera la llevaba oculta entre sus ropas. Y así, en el silencio y la oscuridad de aquellas horas, Toshiro recortó primero 980 cuadraditos y luego los plegó, uno por uno, hasta completar las 1000 grullas que ansiaba Naomi tras sumarle las que ella ya había hecho. Ya amanecía. El muchacho se encontraba pasando hilos a través de las siluetas de papel. Separó en grupos de 10 a las frágiles grullas de milagro y las aprestó para que imitaran el vuelo, suspendidas como estaban de un leve hilo de coser, una encima de la otra. Con los dedos agrietados y el corazón temblando, Toshiro colocó las 100 tiras dentro de su furoshiki y partió rumbo al hospital. Por esa única vez, tomó sin pedir permiso la bicicleta de sus primos. No había tiempo que perder. Imposible recorrer a pie, como el día anterior, los kilómetros que lo separaban del hospital. La vida de Naomi dependía de esas grullas. «Prohibidas las visitas a esta hora», le dijo una enfermera, impidiéndole el acceso a la enorme sala en uno de los cuyos extremos estaba la cama de su querida amiga. Toshiro insistió. «Solo quiero colgar estas grullas sobre su lecho, por favor». Ningún gesto denunció la emoción de la enfermera cuando el chico le mostró las avecitas de papel con la misma aparente impasibilidad con que momentos antes le había cerrado el paso. Se hizo a un lado y le permitió que entrara. Pero 5 minutos, Naomi dormía. Tratando de no hacer el mínimo ruidito, Toshiro puso una silla sobre la mesa de luz y luego se subió.
Tuvo que estirarse a más no poder para alcanzar el cielo raso, pero lo alcanzó. Y en un rato estaban las 1000 grullas pendiendo del techo, los 100 hilos entrelazados, firmemente sujetos con alfileres. Fue al bajarse de su improvisada escalera cuando advirtió que Naomi lo estaba observando. Tenía la cabecita echada hacia un lado y una sonrisa en los ojos. «Son hermosas, Toshi-chan. Gracias. Hay 1 millar. Son tuyas. Naomi, tuyas». Y el muchacho abandonó la sala sin darse vuelta. En la luminosidad del mediodía, que ahora ocupaba todo el recinto, 1000 grullas empezaron a balancearse impulsadas por el viento que la enfermera también dejó colar al entreabrir por unos instantes la ventana. Los ojos de Naomi seguían sonriendo. La niña murió al día siguiente. Un ángel a la intemperie frente a la impiedad de los adultos. ¿Cómo podían 1000 frágiles avecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre? Febrero de 1976. Toshiro Ueda cumplió 42 años y vive en Inglaterra. Se casó, tiene 3 hijos y es gerente de sucursal de un banco establecido en Londres. Serio y poco comunicativo como es, ninguno de sus empleados se atreve a preguntarle por qué. Entre el aluvión de papeles con importantes informes y mensajes telegráficos que habitualmente se juntan sobre su escritorio, siempre se encuentran algunas grullas de origami dispersas al azar. Grullas seguramente hechas por él, pero en algún momento en que nadie consigue sorprenderlo. Grullas desplegando alas en las que se descubren las cifras de la máquina de calcular. Grullas surgidas de servilletas con impresos de los más sofisticados restaurantes. Grullas y más grullas. Y los empleados comentan, divertidos, que el gerente debe de creer en aquella superstición japonesa. Algún día complementará las 1000. Cuchichean entre risas. ¿Se animará entonces a colgarla sobre su escritorio? Ninguno sospecha, siquiera, la entrañable relación que esas grullas tienen con la perdida Hiroshima de su niñez, con su perdido amor primero. Glosario. Miyashima, pequeña isla situada en las proximidades de la ciudad de Hiroshima. Tatami, estera que se coloca sobre los pisos en las casas japonesas tradicionales. Haiku o haikai, breve poema de 17 sílabas, tipo de la poesía japonesa. Obi, faja que acompaña al kimono. Kimono, vestimenta tradicional japonesa de amplias mangas, larga hasta los pies y que se cruza por delante, sujetándose con una especie de faja llamada obi. Donguru Koro Koro, verso de una popular canción infantil japonesa. Senbatsuru, 1000 grullas. Una creencia popular japonesa asegura que haciendo 1000 de esas aves, según enseña a realizarlo el origami, nombre del sistema de plegado de papel, se logra alcanzar larga vida y felicidad. Furoshiki, tela cuadrangular que se usa para formar una bolsa, atándola por sus 4 puntas después de colocar el contenido. Toshiri-chan, diminutivo de Toshiro.